Hola, ¿qué tal? Eh, Mi nombre es Diego Morales, estoy con Noemí Vázquez y el día de hoy vamos a discutir sobre el argumento o vamos a poner bajo criticismo el argumento que suelen utilizar ciertas personas y es el del pobre es pobre porque quiere. Desde el ojo argumentativo de la teoría de Franz Hinkelmann y de Slavoj Žižek. Buenos días, como ya leo Diego, es nuestro podcast. El día de hoy se tratará acerca de la crítica al pobre es pobre porque quiere. Pues bien, Noemi. Yo siento que para empezar con la crítica tenemos que comenzar pues, desde el principio, ¿no? Que serían las bases sobre las cuales se fundamenta esta crítica. Y sería desde el sistema económico que imperan entre los países. Considero yo de que el sistema económico, por ejemplo, el guatemalteco, se ha basado en una lógica de exclusión totalmente girada hacia crear esta idea de que existen las oportunidades, pero realmente las oportunidades son para unos pocos, ¿no? Pues sí, concuerdo contigo de que existen esas oportunidades, pero las oportunidades son para un grupo muy reducido. Solo con este ejemplo de quienes pueden acceder a la educación necesaria para obtener un trabajo con un buen pago, con un buen salario, que de un estatus adecuado, es muy poca parte de la población, es una población muy privilegiada. Claro, y esta misma población que tú mencionas al final, obviamente no vamos a generalizar, no son todos, pero sí podemos ver que este argumento se sostiene en su gran mayoría por personas que nacieron bajo este mismo privilegio. Eh, pues nosotros hemos escuchado de primera mano de incluso compañeros dentro de la universidad que mantienen este tipo de discursos, ¿no? Sí, y creo que eso también se sale de esto de que quizás somos incluso nosotros dos culpables de esto, pero de no reconocer nuestro propio privilegio como tal, sino que solo vivir en el mundo privilegiado en el que vivimos sin reconocer el privilegio que tenemos. Entonces, entra una ignorancia de que no apreciamos el privilegio. Y fíjate que ahorita, pues, CISEC lo menciona y es como el mismo sistema se encarga de crear estas nociones dentro de nuestra cabeza. Y al final, la imposición de nuestro discurso, el discurso que manejamos, se da a través de nuestras formas de vida, o sea, de la educación, de lo que nosotros consumimos. Y nosotros como personas privilegiadas dentro de nuestra burbuja, este tipo de discursos y argumentos son mucho más accesibles que para una persona, que te digo yo, que tiene sus necesidades básicas totalmente pues cortadas, ¿no? Totalmente reducidas. Así que por eso es muy común ver que una persona de, por ejemplo, de nuestras universidades privadas, pueden llegar a sostener este discurso y comenzar con la idea de que no, es de que las personas deben de esforzarse más, pero ¿cómo se pueden? Estas personas pobres todos los días se esfuerzan para comer porque no tienen oportunidades para desarrollarse, ¿no? Sí, pues, pero es que solo con observar el salario mínimo que existe en el país te das cuenta que ni siquiera el salario mínimo le alcanza a la gente para comprar la canasta básica de alimentos. No pueden, entonces no obtienen los nutrientes, no obtienen casi nada y quizás ni siquiera es simplemente el hecho de decir, el pobre es pobre porque quiere, sino que son pequeños comentarios como, es que se pueden, por ejemplo, esto que hablábamos la otra vez, es que se puede invertir una pequeña cantidad de dinero en una empresa y entonces ahí ya estás generando, pero para invertir esa cantidad de dinero necesitas el background económico que te permite invertir esa cantidad de dinero.
Claro, y pasa algo bien curioso, que es como, pues nosotros dentro de nuestro privilegio tenemos este background económico que tú mencionas, podemos venir y decir, no, pues de mi salario mínimo puedo agarrar cierta cantidad para invertirlo, porque esta gente no hace lo mismo. En primer lugar, el salario mínimo no alcanza para las personas que lo ganan. En segundo lugar, pues como dije, la mayoría de las personas en Guatemala no ganan el salario mínimo, ganan mucho menos. ¿Cómo se le puede exigir y cómo se puede ver desde debajo del hombro a las personas que no invierten porque están más preocupadas que en qué van a comer ese día? Exacto, o sea, es que salga una frase hablando de esto que me parece muy interesante de Hinkelmann, es que dice la teoría del subdesarrollo debería explicar por qué existen y surgen zonas subdesarrolladas en el mundo impregnado por una dinámica del desarrollo de sus centros. Es Y una frase así súper guau. Y esta dinámica, al final, bueno, tú me explicarás más de Hinkelmann. ¿En qué se constituye esta dinámica que menciona? Es básicamente se constituye en eso que hablábamos la última vez, de que existe esta concepto y esta concepción a lo largo de la sociedad es de que del American Dream o de que sí, así como también decía Rose, de que siempre se va a tener una oportunidad, entre comillas, de subir y de obtener más recursos y de subir en la escalera social, pero realmente no existe, porque si nos damos cuenta de las pruebas y de las estadísticas que existen, realmente lo que hay es que la élite se adueña de la mayor parte de estos recursos, mientras que deja a la población en general sin estos recursos. Y me parece bien curioso o sea, justamente lo que mencionaste se debe al final algo de que Zizek e incluso Gramsci, ahorita que lo vimos, sostienen, que es que se vuelve esta aceptación de ideas y esta aceptación del sistema económico se debe a algo cultural, a algo que ya está dentro de la cultura. Lo mencionaste con el término de el sueño americano, que es, al final se vende este sistema de consumo como algo aceptable, como algo bueno, como una competencia muchas veces muy violenta, como algo que está bien y que debe de ser. Y no quiere decir que esta gente sea mala, que la gente que busca el sueño americano, que la gente que acepta el capitalismo, que la gente que diga el pobre es pobre porque quiere, sean malas personas. Es porque simplemente ellos crecieron bajo este sistema de creencias. Al final su discurso se basa en lo que han ido generando a lo largo del tiempo. Zizek lo menciona en su libro El sublime objeto de la ideología. Nos habla de cómo todos somos objetos ideológicos. Todos tenemos, o sea, nosotros somos lo que consumimos de la sociedad, lo que consumimos de nuestro entorno social y qué es lo que pueden consumir estas personas dentro de sus entornos sociales. Esta idea de empresariales, de esto de vamos, tú puedes salir adelante, vamos, de estos, como por ejemplo estos coaches motivacionales. A eso quizás agregarle que estas personas que conciben esta noción como cierta viven adentro de una burbuja de la cual nunca salen. La mayoría, si te das cuenta, nunca salen. Y los que salen es porque, y los que salen cuando salen de esta burbuja te golpean y con esta realidad de, esto no está bien o esto no es cierto. Y es una realidad extraña y horrible porque es eso de que, igual que en Omelas, hay personas que ven al niño, que en este caso es el pobre, la desigualdad que existe en la sociedad, y piensan, puedo vivir con ella. Y hay otras personas que van a salir de su burbuja de privilegio y van a pensar, no puedo vivir con ella. Otra cosa es que el American Dream, te has dado cuenta que es una publicidad estadounidense
que básicamente sirve para el contrato de mano de obra barata. Y a esto me refiero no solo a la población latina, sino que también a la población de Filipinas y a una gran parte de la población asiática que ha llegado a los Estados Unidos a lo largo de las décadas. Incluso con los filipinos existió una ley en la cual se decía y que se exigía que las mujeres no podían llegar a Estados Unidos porque no querían que se reproducieran. Qué fuerte. Sí. Fíjate que se vuelve algo bien curioso. O sea, si lo vemos desde las élites, pues bien, está súper claro cómo el por qué estas personas aceptan este tipo de sistema de pensamiento, esta ideología al final. Pero pasa algo curioso. ¿Qué pasa con las personas que están debajo? Porque las personas que están debajo, como los hispanos o los filipinos, creo que fue lo que mencionaste, en Estados Unidos, ellos son parte del sistema y ellos hacen funcionar al sistema. Yo me recuerdo que en este libro de Zizek, del sublime objeto de la ideología, él problematiza y una frase que dice Marx dice, ellos no lo saben, pero lo hacen, refiriéndose a que las personas que sostienen el sistema capitalista lo hacen de una forma muy subconsciente e ignorando su realidad. Pero entonces Zizek lo problematiza y viene y termina cambiando la frase, diciendo, ellos saben que en su actividad siguen una ilusión, pero aún así lo hacen. Por ejemplo, ellos saben que su idea de libertad encubre una forma particular de explotación, pero aún así continúan en pos de esta idea de libertad. Entonces, al final, estas personas que mantienen al sistema saben que están manteniendo un sistema que los están explotando, pero de alguna manera aman al sistema, de alguna manera aman lo que produce el sistema, de alguna manera aceptan lo que hace el sistema. También o sea, esta es una idea muy hegeliana de lo del amo y el esclavo, la dialéctica del amo y el esclavo. Para que el amo sea amo, debe de haber un reconocimiento mutuo. El esclavo lo debe de reconocer como amo y viceversa. Fíjate que quizás incluso más que amo como esclavo, pasarlo a una sociedad capitalista. Una sociedad capitalista que, como dice Hinkelmann, sale después de la revolución industrial. En que la fábrica necesita a los trabajadores para funcionar, pero los trabajadores necesitan a la fábrica para subsistir, para su subsistencia, para lograr comer, para lograr vestirse en una sociedad capitalista. ¿Y qué pasa con esto? Lo podemos ver en Guatemala. En Guatemala hay tan pocas oportunidades que, bueno, ahora me voy a remitir un ejemplo que di en la monografía que nos tocó entregar, que es que se utiliza una frase que dice que en Guatemala somos una cubeta de cangrejos. ¿Qué sucede con esto? Es que el sistema económico hace que las cosas funcionen así, hace que hayan tan pocas oportunidades para las personas, que cuando una persona viene y llega a tener una oportunidad, lo protege a toda costa. El ejemplo que das con las personas de una fábrica. Las personas van a subir puestos en la fábrica y cuando estén arriba no van a venir y van a tratar de mejorar las condiciones de los de abajo, sino que simplemente van a mantener las mismas condiciones para que los de abajo no suban y le quiten el puesto. No quiere decir que la persona que esté protegiendo su puesto sea mala, sino que se ve sometido a un sistema que es un matar o morir. Es un sistema que nos hace hasta cierto punto violentos, nos hace depredadores. Es ese sistema de el más fuerte va a sobrevivir y el más débil pues no, ¿verdad? Que es un sistema, creo que como tú lo decís, muy animal. Y tal vez también volviéndome a remitir sí a la revolución industrial, es que en eso de que tú decís de que la persona que muy probablemente digamos que empezó como un conserje y ahora tiene un puesto de oficina porque logró educarse, también va a haber un rechazo de parte de aquellos que tenían un puesto de oficina o aquellos que incluso son los jefes de los puestos de oficina hacia esa persona en particular,
Porque este rechazo particularmente se vio en el surgimiento de la clase media, de esto que llamamos la clase media después de la Revolución Francesa, porque dejaron de ser trabajadores, pero tampoco eran burguesía, y entonces quedaban en un limbo en el que no se les permitía realmente crecer, y esto creo que se viene a ver actualmente en una desaparición y una reducción demasiado rápida que se está viendo de lo que se llama la clase media. Y fíjate que me parece muy interesante que menciones la clase media y el ejemplo del conserje, porque pues también pasa el hecho de que al subir de puesto, el conserje se reacondiciona de una forma pues más interna con respecto a su ideología. Se mantiene el sistema ideológico, claro, pero por ejemplo, cuando se está abajo, estás consciente que estás siendo oprimido, pero aún así haces funcionar al sistema. Pero cuando estás arriba y te convertís en el opresor, entonces decís, el sistema es así, el sistema está bien. O sea, incluso se crea una evolución del pensamiento, que aunque esta persona siga en una oficina y siga siendo oprimido, ya fue aún más oprimido. Pero este subidón de condiciones viene y él cree de que él está mejor y que el sistema en el que está bien. Por ejemplo, en Guatemala podemos decir, hay ejemplos que dicen, en mis tiempos comíamos una vez al día, agradece lo que tenés. En mis tiempos, o salir a manifestar, en mis tiempos nos mataban. Conformate que ahora tenés libertad y puedes decir las cosas. El sistema ha evolucionado de tal manera que nos crea esta idea de conformismo, porque tenemos unas condiciones más aceptables, entre comillas, pero siguen siendo condiciones deplorables, pero aún así estamos dispuestos a conformarnos con eso. ¿Sabes qué? Me parece muy interesante eso. Y cito que Hinkelmann dice que la sociedad subdesarrollada sabe que es subdesarrollada, está consciente de su propio subdesarrollo. Justamente como lo que dice Zizek, al final están conscientes de que están sosteniendo un sistema que no funciona para ellos. Pero, ¿qué pueden hacer? Estas personas, ¿qué pueden hacer? Y ahora bien, tampoco quiero venir y que esto suene a un discurso antiburguesía que pretende descabezar a todos los ricos, porque ahora pongámonos a pensar, ¿el rico es malo por venir y decir, bueno, estas personas antes no tenían las condiciones necesarias y ahora le voy a dar un trabajo que no cumple con la ley, pero le voy a dar un trabajo? ¿Es malo el rico por eso? ¿O simplemente es que el sistema lo obliga a ser así? Por ejemplo, un claro ejemplo, las personas del trabajo doméstico, las mujeres dentro del trabajo doméstico en limpieza. Por ejemplo, las familias de clase media contratan a personas de clase baja para que le hagan la limpieza. Pero estas personas que hacen la limpieza no ganan muchas veces el mínimo. De hecho, yo acá pues podría estarme equivocando, así que no me lo tomes como totalmente cierto. En la capital de Media, las mujeres que trabajan dentro de limpieza y todo esto ganan alrededor de 1,000 quetzales. Y en el interior ganan alrededor de 400 o 600 quetzales. Pero muchos de los argumentos dicen, bueno, esta persona antes no tenía trabajo, yo ahora le estoy dando un trabajo, aunque no le esté pagando ni el mínimo. ¿Sabes a qué me recuerda eso? A este trope que existe mucho específicamente en las películas que se supone que están hechas o ambientadas entre los 50, los 60, esos años en los que los negros realmente vivieron un punto de cambio, pero también un punto muy difícil de El Salvador blanco. Y entonces la moralidad y la ética entran no solo ya en ser bueno o malo, sino que también entra y se convierte y transforma en un estatus, en el estatus de yo soy más moral o más ético que vos, porque le di le proveí de
trabajo a esta persona y entonces me siento mejor y me pongo por encima de otras personas que no están generando trabajo para otros individuos en la sociedad. Y esta misma idea de paternalismo, o sea, me encanta que es este argumento, porque la gente entonces puede decir, bueno, yo le estoy pagando 1,000 quetzales, y es una forma de lavarse las manos, pues, porque muchas veces se utiliza ese argumento con lo mismo, nos remitimos, que estén agradecidos que tienen un trabajo. Y muchas veces esto es una excusa para generar un sistema de explotación. Por ejemplo, las maquilas, que a veces viene y se pone una maquila en, ¿qué te digo yo? En Quiché, en donde las condiciones de la maquila son deplorables. Pero luego viene el dueño de la maquila y dice, bueno, estas personas antes no tenían trabajo, ahora tienen trabajo, están en condiciones súper deplorables, pero que le agradezcan. Pienso que esta posición, obviamente, como te digo, no es que el jefe sea malo, sino que el sistema para eso está diseñado. Y esto que tú mencionas del paternalismo, la generación de un paternalismo, es el sistema autoprotegiéndose. Sí, yo creo que aparte de eso existe este paternalismo, pero otro ejemplo muy relevante, especialmente para Guatemala en estas últimas décadas, es este ejemplo de la minería, en el que la minería llega a destrozar el medio ambiente y la comunidad en la que vive la gente. Pero la excusa que tiene para su propio beneficio es, pero les estoy dando trabajo. Y entonces cuando por fin salen y se acaban los recursos de ese territorio en específico, se van y la gente en que queda, mucha gente queda enferma porque los químicos que se usan para los extractos de esos minerales son dañinos. También el ambiente, gracias al daño en el ambiente, ya no pueden ir a un riachuelo o a un río a obtener agua limpia. Por lo tanto, siguen ingiriendo esos químicos. Y al irse también, es la generación laboral de trabajos que habían hecho, de la que se habían jactado, de la que habían sido orgullosos, se va y ya no tienen, entonces dejan a la gente en pobreza. Generan una burbuja al final. Ajá. Y lo más triste del caso, o lo más curioso del caso, es de que, pues nosotros como estudiantes universitarios es muy fácil decir, no, la población del Estor está bajo un flagelo a sus derechos enorme, o sea, la minería le está haciendo daño. Pero ¿qué pasa cuando le preguntas a un abuelo o a un tío, un hermano, un amigo X que no está relacionado en nada a temas de política, ni está relacionado directamente o informado sobre el tema? Va a decir, esta gente revoltosa, esta gente, puchis, le están dando trabajo y no lo aceptan, gente huevona, gente que no quiere trabajar, pero justamente como tú lo mencionaste, la gente se está muriendo por los químicos, la gente está siendo dañada, o sea, muchas veces su identidad cultural está en esos lugares y está siendo destruida. Por ejemplo, el tema de las hidroeléctricas, que sí, que generan energía, trabajo, bla, 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 pero van a destruir los ecosistemas. Y luego la gente viene y dice, puchis, esta gente huevona que solo se quiere colgar de ciertos movimientos, vienen y quieren quitar la luz a la gente. Esta es tan irónico que ni siquiera esta misma gente, las comunidades aledañas, tienen luz. Es tan irónico. ¿Sabes qué es otra cosa? Ahorita que mencionaste luz, me voy a remitir otra vez a este grupo privilegiado que, no sé, sale de su burbuja. En mi último año de colegio, nos tocó, un colegio privado, ¿verdad? Nos tocó hacer un proyecto. Y entonces uno de mis argumentos fue de que el proyecto también era así de divulgación, pero era para seminario. Y entonces la idea era divulgar la información en áreas rurales. Y entonces yo dije, pero es que no todos tienen internet, no todos tienen acceso a internet, a luz o a electricidad. Y entonces la respuesta que recibí de mis compañeros fue,
No, ¿cómo es que no todos vamos a tener luz, internet o acceso a electricidad? No puede ser, todo el mundo tiene en este país y entonces te vuelve a demostrar ese... Es como una banda que tienen en los ojos en el que no les permite ver ni observar cuál es la realidad del país en el que viven. Entonces ahí es donde Hinkelmann y Zizek vienen y nos dan una respuesta a esto. El sistema subsiste porque es una relación simbiótica. Aquí realmente, o sea, al final esto es lo que dicen los autores que estamos mencionando, porque pues poco o nada vale realmente lo que nosotros tengamos que opinar, sino lo que piensen los autores. Pero es un sistema simbiótico. Como ya hemos ido mencionando, el sistema funciona porque se acepta. La gente oprimida acepta a los opresores. El sistema de desigualdad no es algo nuevo, es algo que se ha ido metiendo dentro de la cultura desde tiempos de la conquista y desde mucho antes. Porque tampoco es que sea solo desigualdad y la desigualdad vino por el capitalismo, no es eso. Claro, la desigualdad ha existido a lo largo de los años. Sino que fue el sistema feudal, que fue el sistema monárquico, que fue, va que sé. Claro, va. Ahora bien, Gramsci, ahorita que vimos a Gramsci, muy por la línea de Zizek, dice que es algo cultural, viene dentro de la cultura y todo, pero también viene dentro de los medios, viene dentro de lo que consumen las personas. ¿Qué papel tienen los medios en todo esto? Muchas veces podemos ver, por ejemplo, bloqueos o manifestaciones, vienen y buscan criminalizar o decir, estas personas no están generando un bien por la sociedad, mientras que las personas pueden estar enojadas, lo que sea, por cualquier otra cosa, pero los medios de comunicación que hacen una criminalización a estas personas. ¿Y qué hacen la sociedad en general? Acepta lo que los medios dicen. Y esta exacerbación de información y de imposición discursiva se ve con las redes sociales. O sea, las redes sociales hacen un trabajo de ideologización enorme. De hecho, Zizek lo dice mucho. Zizek en una de sus conferencias en el año 2019, de una conferencia en la Universidad de de Pittsburgh en Estados Unidos, y él habla de cómo las redes sociales tomaron nuestra identidad, la forman y la escupen. Nuestra identidad se convierte en Instagram, nuestra identidad se convierte en Facebook. ¿Y qué pasa cuando en Instagram y Facebook estamos recibiendo lógicas de exclusión? El body shaming que se habla mucho en Estados Unidos lo exacerba Instagram, esta creación de imágenes perfectas. Y nosotros como simples mortales venimos y decimos, no, yo quiero ser como esas personas, aunque sea imposible ser como esas personas. Creo que quizás también, aparte de eso, de esa hegemonía y de ese control de ideología que existe a través de las redes sociales, que realmente se puede decir que son una cosa muy nueva y muy joven. Podríamos observar al arte que se exhibe en los museos alrededor del mundo. El arte y a las corrientes del arte que existen, porque puede ser que existe, por ejemplo, el romantismo, que es básicamente la romantización de una vida europea, pero también existen cosas como el orientalismo, que es es básicamente fetishization de la cultura asiática en general. Y quizás hablando de eso, de cuando tú dijiste que el control de los medios de comunicación y cómo estos demonizan a los movimientos laborales,
autores como Briñeos y Félix Maximiano, que aquí me salgo un poquito de pensamiento político y me entro más a historia, son unos de los autores que vuelven a restablecer esta idea de que no puede haber una revolución real y verdadera, sea tan grande el deseo de la población que elabora, la población pobre, no puede existir una revolución sin que la burguesía no la apoye. Sin el apoyo de la burguesía no va a haber un cambio. Necesita la burguesía, o en este caso la élite, ver una necesidad y un beneficio que extraer de esta revolución o de este movimiento. Lo pudimos ver en la revolución del 44 en Guatemala. Fue una revolución de movimientos pues, iniciados por pensantes, por universitarios, por burguesía. Se vuelve curioso porque entonces estas personas que dicen el pobre es pobre porque quiere, entonces quiere decir que tienen cierta hegemonía en el consumo de información, tienen cierta hegemonía dentro de al final, como diría Gramsci, tienen la hegemonía, que la hegemonía se basa en un sistema ideológico, no simplemente se basa en un poder estatal, que al final, remitiéndome a Foucault con el biopoder, la hegemonía no se da de un estado a la gente, la hegemonía se replica en todos los sentidos de la vida de las personas. Quizá Foucault y Zizek no sean los mejores amigos, pero sí confluyen en el mismo punto. El poder se remite en todo, en todas nuestras relaciones sociales. El poder existe en todas partes. Y entonces, cuando se da esta imposición de un sistema dentro de la cultura, dentro de las personas, entonces, ¿cómo salís de esto? ¿Cómo puedes destruir esta idea de que el pobre es pobre porque quiere? Porque no solo es destruir un sistema ideológico, es destruir un sistema económico y social. Fíjate que hay otro autor que me vuelve a salir de pensamiento político, quizás más tardecito me recuerde del nombre, que dice que no se puede hablar, actualmente no se puede hablar de capitalismo sin democracia, pero aún así al hablar de capitalismo y democracia juntos, a pesar de que hay ciertas similitudes y ciertos lugares en los que se puede relacionar, la mayoría de veces ambos sistemas se contradicen. ¿Por qué? Porque el capitalismo se puede decir que se pasa entre las patas, la ética, la moralidad y todo es lo idealista que viene con la democracia y la igualdad que esta sostiene, mientras que la democracia rechaza a estas acciones tan nefastas que promueve el capitalismo. Fíjate que Zizek también habla justamente de eso, de el capitalismo, la democracia y la libertad. Primero, Zizek dice, en primer lugar, que es libertad para nosotros. Nosotros basamos nuestra libertad en un sistema capitalista que nos oprima a todos, justamente lo que tú decís, porque crea estas nociones de competitividad en donde se crean brechas de desigualdad, que es algo que de plano va a pasar, es una falla inherente del capitalismo, la desigualdad. Pero Zizek viene y dice, bueno, entonces la democracia es perfecta, y dice que no, que todos tenemos bajo estas ideas de libertad capitalista, la sometemos siempre hacia una dialéctica, pero para Zizek dentro de la democracia no puede haber un proceso dialéctico como tal, el de Hegel. No se puede presentar una tesis, someterla a una antítesis y de eso sacar su síntesis, sino que dice de que al final la democracia se hace para la resolución de conflictos. Conflictos van a existir toda la vida. Entonces no se puede sacar una síntesis como tal. Se debe de sacar, tiene que estar en constante discusión. Y esta necesidad que tenemos o que se nos ha impuesto sobre lo que es libertad, democracia, de siempre encontrar un consenso en todo, nos separan de la verdadera democracia. Fíjate que incluso el concepto de qué es libertad es tan complicado, porque como hemos visto alrededor de, creo que nuestros 4 años de universidad,
cada autor e incluso cada alumno tiene una concepción diferente de qué es realmente libertad y cómo se puede obtener la libertad. Y entonces no hay un concepto en el que todo el mundo diga, ah, sí, esto es. Y tampoco se puede hacer un reduccionismo extremo de esto es la libertad y entonces por esto hay que luchar. Bueno, creo que ya nos estamos saliendo un cachito del tema, pero yo creo que sí lo podemos poner y unir con la gente más que con la gente, con el argumento en general de que el pobre es pobre porque quiere. El pobre es pobre porque quiere. Si lo separamos y vemos sus factores, se basa en un factor individualista. ¿Por qué? Porque de alguna manera la exclusión nace del individualismo, no de alguna manera, la exclusión nace del individualismo, de la búsqueda de las metas personales, que no está para nada mal querer autosuperarse, querer crecer. Lo que, como sí se menciona, e incluso Gramsci también, es de que este, este individualismo tan exacerbado que existe en la sociedad viene e inhibe nuestra capacidad de pensar en el otro, de pensar en comunidad, de pensar en los demás. Entonces estas personas que tienen las capacidades económicas y todo eso, ya tienen tan adentro las ideas de individualismo que no le importa pasar sobre nadie más, que cuando alguien esté sometido hacia desigualdad o incluso un discurso excluyente, no va a hacer nada porque eso es normal y eso es algo que replica, porque como ya hemos mencionado, el sistema así lo promueve. Bueno, y ahora pues quizá ya para ir cerrando el tema, ¿cómo dentro de nuestra vida cotidiana, dentro de nuestra cotidianidad, podemos luchar contra este argumento? Podemos contra el pobre es pobre porque quiere, como incluso utilizando a Zizek y a Hinkelmann. O sea, ¿cómo podemos utilizar a estos autores para cambiar al final esta ideología que existe dentro de la sociedad? Creo que primero desde ambos autores se tiene que encontrar el cómo beneficia esta noción de que el pobre es pobre porque quiere a la élite, cuál es el beneficio que obtiene esta élite gracias a esta noción. El cuestionamiento, todo nace el cuestionamiento. Y tanto como Hinkelmann y Zizek dan por ahí una puerta de entrada hacia la rebeldía, que es cuestionar nuestra realidad, cuestionar qué pensamos y pues Zizek lo dice, ponernos en discusión a nosotros mismos para que luego nosotros podamos discutir a los demás, para que nuestras acciones discutan y se subleven ante el sistema. Porque digamos también Hinkelmann lo que dice es que se debe recordar el subdesarrollo como una representación estructural de la ausencia del mismo desarrollo, ¿verdad? De cómo, y ese cuestionamiento de por qué existe esa ausencia del desarrollo en ese punto de la sociedad. Entonces, en resumen, podemos decir de que desde la visión de Hinkelmann y Zizek, el argumento del pobre es pobre porque quiere, obviamente está equivocado, pero es mucho más profundo de lo que es. Se debe a un sistema económico y social que ha ido imponiendo normas discursivas, que ha ido generando la ideología de las personas que hacen que repliquen y defiendan este mismo sistema. Incluso se vuelve una relación simbiótica, porque las mismas personas que hacen funcionar este sistema, que son las personas oprimidas, saben que están siendo oprimidas, pero lo aceptan para llegar a un lado opresor, para mejorar sus condiciones individualistas, pero eso no quiere decir que mejoren sus condiciones. Y parte de hacer el cambio es venir
y cuestionarse a uno mismo, como diría Zizek. Sí, y quizás a eso parte estructural, social y económica yo le añadiría em, esta parte cultural en la que viene la religión, vienen las celebraciones y todo esto, y cómo esto forma parte de esta noción de que el pobre es pobre porque quiere. Claro, concuerdo totalmente contigo. Bueno, Noemí, fue todo un gusto platicar contigo. Igualmente, Diego. A ver cuándo se vuelve a repetir. Esta quizás es la primera ocasión de muchas. Y pues, un gusto. Igual.